Buenas tardes a todos y todas, agradecemos su presencia. El día de hoy tenemos el gusto de participar en el octavo Congreso INVECOM 2021 en Venezuela. Se presentará el documento de trabajo titulado Neoliberalismo y su impacto en la agudización de la ciudadanía precaria, un análisis hemerográfico de la subjetividad, los casos de México y Colombia ante la pandemia por COVID-19. Este trabajo es producto del proyecto CONACYT 31-2027 y será presentado por el doctorante en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas, David Roldán Alzate. Muchas gracias, maestro David. Le cedemos la palabra. En las últimas 4 décadas, América Latina transformó sus políticas públicas introduciendo la privatización en distintas áreas de actividades del Estado. Entre ellas, el sistema de salud entró en la lógica de mercado, excluyendo la seguridad social a los ciudadanos, agudizando la ciudadanía precaria. La pandemia causada por el COVID-19 evidenció la fragilidad de los sistemas de salud y la sociedad en general, tanto en los países desarrollados como en los países subdesarrollados. En este contexto, nosotros trabajamos con base en investigación hemerográfica el análisis de la subjetividad de la ciudadanía precaria en los diversos discursos de las personas excluidas del sistema de seguridad social. Estas construcciones discursivas las mostramos a través de los estudios de México y Colombia, dos países con poblaciones similares en cuanto al acceso al sistema social. Bien, lo primero que hay que plantear es, desde el punto de vista teórico, el neoliberalismo como un contexto político y económico desatado en América Latina y en el mundo, especialmente después de la década de 2000, cuando la mayor parte de los países del mundo acudieron a procesos desatados también de desregulación de los mercados financieros y de restricción en las condiciones de vida de las personas por cuenta del achicamiento de los programas de seguridad social. Este proyecto neoliberal fue en contravía de una concepción liberal de la ciudadanía planteada incluso desde el siglo XVIII, bajo la perspectiva de que las fallas de los mercados eran tan persistentes y tan gravosas para los países que entraban en el capitalismo que de ninguna manera, digamos, era posible sustituir la capacidad del Estado por la capacidad de los actores privados. América Latina entra al siglo XXI con importantes logros en materia social en la mayoría de los países, gracias a los importantes ingresos fiscales provenientes de la bonanza de las materias primas. Estas bonanzas de materias primas en la mayor parte de los países produjeron extensiones muy importantes en el acceso a seguridad social. En el caso de Colombia se destaca de manera importante la amplitud en la cobertura del sistema en salud. No obstante, es posible arguir que después de 2010, con la caída en los precios de las principales materias primas exportadas por América Latina, eh, se acude a lo que algunos teóricos llaman una nueva década perdida, especialmente en el acceso a seguridad social en la mayor parte de los países. De esa manera, Colombia y México llegan a la pandemia por coronavirus en el año 2020, en un contexto de creciente precarización de la vida, ¿sí? Por cuenta de que la mayor parte de la población vive en lo que Víctor Figueroa denomina excedentes de población, es decir, personas que no logran conectarse con el mercado laboral o que lo hacen de manera tangencial, que tienen trabajos profundamente precarios y bajo esas circunstancias no pueden acceder a sistemas de aseguramiento consolidados. Esa forma de vivir lo político, de vivir el espacio público, de vivir el mundo social, conduce a formas subjetivas
bastante complejas. La subjetividad la entendemos como un sistema de sentidos que se origina en la intersección entre el ámbito social y el ámbito psicológico. Esa intersección entre lo social y lo psicológico en el contexto del subdesarrollo, en el contexto de la vida en medio de la precariedad, en medio de la informalidad laboral, ¿sí? Pues produce angustia, ansiedad, unos sentimientos de profunda desazón frente a la vulnerabilidad en el contexto de una pandemia como la que nosotros en todo el mundo vivimos por el coronavirus. Las personas que están en América Latina conviven con las carencias, conviven con las limitaciones económicas para acceder a bienes básicos, pero sobre todo conviven con la permanente vulnerabilidad de no tener acceso al servicio público, al servicio de salud. Bajo esa circunstancia, observamos cómo en México y Colombia se dan casos comunes de sensación de miedo y desamparo, ¿sí? Observamos cómo en México buena parte de la población que tuvo que ser confinada, como también en Colombia, no tenía los medios mínimos para acceder a la alimentación y a la vivienda, y en muchos casos, pues tuvo que, en buena medida, vivir una precarización absoluta de su vida. Queremos finalizar planteando que en Colombia se ve una agudización más profunda de este asunto por cuenta de la violencia, una violencia descarnada de parte de actores estatales y no estatales que intervienen en la vida precaria. Concluimos que los estudiosos del neoliberalismo han orientado su reflexión sobre los impactos sociales, políticos, económicos y en los sistemas de salud que han producido la implementación del modelo neoliberal, no solamente en América Latina, sino también en los países desarrollados. Los casos de México y Colombia que hemos estudiado en el presente trabajo revelan las profundas condiciones de precariedad de los ciudadanos. Encontramos que en México y en Colombia la implementación del modelo neoliberal en las últimas 4 décadas ha agudizado la crisis estructural de sus sociedades. En los tiempos de emergencia sanitaria por el coronavirus, la ciudadanía analizada desde información hemerográfica manifiesta la subjetividad en dominios de lo humano, las emociones, frustraciones, violencia, desesperanza, angustia. Todos estos órdenes nos llaman a atenderlas con políticas públicas de la salud más incisivas. Queremos plantear que para países latinoamericanos es trascendental repensar el modelo neoliberal en el sentido de darle dignificación al concepto de ciudadanía. Muchas gracias.